Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Vamos al Evangelio de Lucas. Si usted vino el domingo pasado, recordará que el domingo pasado estudiamos sobre ¿qué estudiamos el domingo pasado? ¿La familia? Oiga, renuncio. ¿Se acuerdan que hablamos de no dejes olvidado a tus hijos? ¿Y sabes dónde están tus hijos? Porque José y María se olvidaron de Jesús. Él se quedó en Jerusalén y ellos todo un día de camino para darse cuenta que él no iba con ellos. Lógicamente se asustaron. Como padres somos responsables de nuestros hijos. Un día Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Lo creamos o no, va a llegar el día de rendir cuentas. Y si trajimos hijos al mundo, somos responsables de ellos y tendremos que rendir cuentas. ¿Estamos claros? Amén. Ahora vamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas y vamos a hablar de Juan el Bautista. Ya para el domingo que viene va a ser el domingo que se celebra la entrada triunfal y después el próximo domingo, domingo de resurrección, así que vamos a hacer un alto en este estudio. Capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y aquí está citado el cumplimiento del ministerio de Juan el Bautista en el libro de Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Quiere decir que Juan el Bautista fue aquel que Dios envió delante de Jesús, del Mesías, de Israel y el Salvador del mundo, para preparar el camino del Señor, el recibimiento que Israel tenía que hacerle al Mesías prometido y que habían esperado durante tantos siglos y que llegó y la mayoría no lo conocieron, tristemente. Y este es el cumplimiento, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. En primer lugar, el bautismo con el que bautizaba Juan el Bautista fue un bautismo de arrepentimiento. Después la iglesia primitiva comenzó a bautizar en el nombre del Señor cuando alguien recibe, hasta el día de hoy, cuando alguien recibe a Jesucristo como Salvador personal,
debe ser bautizado en agua, sumergido, como enseñó el Señor Jesucristo, que dijo: todo el que creyere y sea bautizado será salvo. Repitan conmigo: todo el que creyere y sea bautizado será salvo. No es que el bautismo en agua tiene ningún poder para limpiar pecado. Lo que limpia los pecados es la sangre de Jesucristo. Pero es como enseñó Pablo en Romanos capítulo 6. Tiene este significado el bautismo en agua para la iglesia. Después vamos a entrar en el de Juan el Bautista. Una persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Cuando es bautizado en agua, es sumergido, está simbolizando que está muriendo al mundo, al pecado, a la vanidad, a la suciedad. Está muriendo, está siendo sepultado y sale a una nueva vida en Cristo. Este es el bautismo cristiano, donde todo creyente, después de nacer de nuevo, debe ser bautizado. Muchos posponen el bautismo sin darse cuenta de la importancia que tiene el bautismo en agua. Ahora, el de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Una nación que se había apartado prácticamente de Dios, que cumplían en parte la ley de Moisés. En algunas partes eran muy celosos de la ley de Moisés. Sin embargo, en realidad no la cumplían a cabalidad. Había mucha hipocresía, había muchas cosas de las cuales ellos tenían que arrepentirse. Ahora, el profeta Isaías habló en el capítulo 40 de que el precursor del Señor Jesucristo vendría a enderezar las sendas torcidas por las que Israel estaba caminando para recibir al Mesías. Y para enderezar esas sendas torcidas, lo primero tenían que arrepentirse. Hermanos, esto cuenta para nosotros también. Si usted quiere tener una relación íntima con el Señor, usted tiene que vivir una vida de arrepentimiento, de confesión cada vez que hace algo que desagrada a Dios, confesarle y arrepentirse, enderezar las sendas torcidas. De lo contrario, no hay una salvación genuina y no hay una relación genuina con el Señor Jesucristo. ¿Entendió? ¿Sabe que la iglesia moderna hemos dejado de enfatizar esta parte? Óigame, gracias. El único. Estoy mejor de la tos, ¿eh? Ha dejado de enfatizarse el que tenemos que apartarnos del pecado, buscar la santidad, la limpieza. Eso es enderezar lo torcido. Pero el evangelio moderno no quiere molestar a la gente, no quieren enojarlos, quieren tenerlos sentados en el templo contentos, felices con lo que se les enseña. Porque si al pecado se le llama pecado, ya esta iglesia no me gusta, y al pastor alguien le chismeó, olvidándose que es el Espíritu Santo quien revela. Y que aquellos pastores, aquellos predicadores que no enseñen que hay que enderezar las sendas torcidas, un día seremos llamados a cuenta, porque muchos se van a perder cuando no se les dice la verdad para entretenerlos, para tenerlos contentos en la iglesia. Puede ser que se vayan al infierno. Por esa razón,
porque no se les predicó el evangelio tal y como está. Y entonces el Señor nos va a llamar a cuenta. ¿Sabes que fulano está en el infierno por tu culpa? Y fulana también, ¿tú no te acuerdas? Eran parte de la congregación aquella que tú pastoreabas. Pero no le dijiste lo que era pecado, porque querías tenerlos contentos en la iglesia y que no se enojaran. Y sobre todo, que tú los trasquilabas muy bien. ¿Sí entienden ese lenguaje? Okay. Entonces mucha gente no quiere oír cuando se les dice al pecado, pecado. Pero si la Biblia dice lo que es pecado y que se le debe decir a la gente, no hay de otra. Porque se les está advirtiendo. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que enderezar lo torcido en tu vida. Amén. Porque dígalo conmigo, ¿sabe lo que estoy diciendo? ¿Sabe que estoy citando de la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad significa apartarse. Apartarse de todo lo que es sucio, lo que es pecado, y consagrar su vida al Señor. Ese es el significado de la palabra santidad. Y eso fue lo que Juan el Bautista vino a enseñar. Y el bautismo de él era un bautismo de arrepentimiento. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, que ya lo leímos, versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Predicador de juicio, y que no se contenía para decir lo que era pecado. ¿Sabe lo que es decir generación de víboras? Si yo les digo a ustedes son una generación de víboras, lo más probable es que se levanten y se vayan. Víbora, serpiente, venenosa, feo. Bueno, esa era la condición de los judíos y de Benjamín. Eran las dos tribus que estaban en aquel tiempo. Las 12 tribus habían sido transportadas por el rey de Asiria. Y esta era la condición de ellos. Tenían una fachada. Somos hijos de Abraham. Siempre decían, somos hijos de Abraham. Moisés, lo que nos dijo Moisés, eso es lo que nosotros practicamos. Pero todo era una fachada, pura fachada. Porque en realidad no estaban arrepentidos de sus pecados. Y los fariseos y saduceos, que eran los principales, los que enseñaban al pueblo, los fariseos eran los que más se apegaban a la ley, pero el mismo Señor Jesucristo les dijo que eran un montón de hipócritas. Le decían a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Y los saduceos no creían en parte del Antiguo Testamento, siendo que los sacerdotes todos pertenecían a esa secta. Por eso Juan el Bautista les llama generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Con esto de ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista les está profetizando que vendría juicio sobre la nación. Juicio que fue efectuado en el año 70 de la era cristiana.
cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén y después de 3 años de tenerla cercada, entraron, destruyeron los muros, destruyeron el templo, encontraron más de 1 millón de personas muertas dentro de los muros por el hambre y la sed. Y los que quedaron fueron esparcidos. Eso fue juicio. Pero todavía queda un juicio. No solamente para Israel, un juicio para todas las naciones del mundo que se llama Armagedón. Sí, Dios ejecuta juicio. Porque saben, hermanos, se nos está vendiendo un evangelio de gracia. Claro, estamos viviendo en la dispensación de gracia, sí, pero tiene que haber arrepentimiento. Y en este evangelio fácil que se está predicando hoy en día, desde los templos, a través de la televisión, a través de la radio, prensa escrita, es aquel de que Dios es amor y es incapaz de mandar a nadie al infierno. Es cierto, Dios es amor. Es uno de sus atributos. Pero el principal de sus atributos se llama Dios es santo. Y su santidad demanda que sus hijos seamos santos también. Y Dios es justo. Y su justicia demanda que Él haga juicio sobre los transgresores de su ley. No podemos jugar con Dios. Amén. Hermanos, ese evangelio fácil para tener a la gente entretenida en la iglesia es peligroso. Porque la gente ha confiado. Mira, hay una doctrina que fue Calvino el que la enseñó. Los hermanos bautistas tienen esta doctrina que una vez que uno es salvo, ya siempre va a ser salvo, haga lo que haga. Eso es peligroso, porque ya fui salvo, ya nací de nuevo, pero ahora si peco, si robo, si mato, si adultero, si fornico, si afecto al prójimo, como ya soy salvo, de todas formas voy a ser salvo. En los años 80 se convirtió aquí una muchacha, Pilar Santana era su apellido de casada, cubana ella, cubano él, un drogadicto el muchacho. Luchamos con él, tratamos de ayudarlo, no fue posible, ella terminó divorciándose de él. Ella se convirtió bien convertida. Tenían unas amistades, los invitaron a no sé si una carne asada. Ellos fueron, aquellos eran bautistas y comienza a discutir diciendo que aunque yo haga lo que haga, como ya soy salvo, voy a ir al cielo de todas formas cuando me muera. Entonces ella le dijo a una de las muchachas, oye, y si tú estás, por ejemplo, tú estás adulterando una cama con un hombre que no es tu esposo, estás adulterando, y suena la trompeta, no importa, le dijo ella. Eso me lo contó ella a mí después. Dice, no importa, de todas formas el Señor me va a llevar. Pero eso no encaja, eso es antibíblico. Porque si sin santidad quiere ir al cielo, tienes que enderezar lo torcido en tu vida. Porque viene juicio. Y la única manera de librarse de ese juicio, hermano, es a través, primero, de nacer de nuevo. Es una obra que solamente el Espíritu Santo la puede hacer en el corazón de hombres y mujeres. Nuevo nacimiento. Y después de nacer de nuevo, andar en temor y temblor delante de Dios, en santidad, en pureza, tratando de agradarle en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, etcétera, etcétera. ¿Lo entendió o no lo entendió? Porque de que viene juicio, viene juicio. Ahora, si nosotros vivimos en esa santidad, suena la trompeta, nos vamos.
nos libramos del juicio. El Señor nos llama a su presencia por medio de la muerte física, nos vamos, nos libramos del juicio. Pero si no tenemos nuestra vida en nuestra senda, si no está derecha, está torcida, suena la trompeta o nos morimos por medio de la muerte física, estamos condenados. Y si suena la trompeta y estamos aquí todavía, no nos vamos y nos quedamos para un juicio que falta, que va a ser el más terrible. Jesucristo, hablando de la gran tribulación, dijo que nunca ha habido una como esa gran tribulación que viene, ni jamás habrá otra como esa. Si nos queremos librar de ese juicio, solamente a través de Jesucristo, que vino para darnos vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Todos se quedaron muy serios, pero hay que decir estas cosas. Además, espero que esté serio, no porque usted tiene su senda torcida, sino porque está pensando en algún familiar que tiene su senda torcida. Versículo 8, haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Y al Señor Jesucristo los judíos siempre le esgrimieron, Moisés nos dijo. Por ejemplo, cuando no hace mucho prediqué del ciego en Juan capítulo 9, y le dicen al que había sido ciego, que ahora veía, bueno, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a este no sabemos si Dios le habló, dudando de que él fuera el Cristo. Y ellos siempre esgrimieron, somos hijos de Abraham. Ahora Juan el Bautista les dice, bueno, ustedes se jactan de que son hijos de Abraham, pero si ustedes le están fallando a Dios, Dios puede levantarle a Abraham hijos aún de estas piedras. Así que no estén tan orgullosos por descender de Abraham. Gloria a Dios. Y creo que aquí hay un punto también muy importante, hermano. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Salvación no se hereda. Uno puede heredar una religión, una fe, una creencia de los padres, los antepasados. Y muchos dicen, no, es que, pues mire, esto es lo que nos enseñaron desde niños, entonces siempre nos llevaban a esta iglesia, así, pues uno sigue esto, ¿no? Y nuestros hijos, pues, imagínense, están heredando una religión, una fe, una creencia. Pero eso no asegura salvación. Porque la salvación es personal. Y uno tiene que buscarla personalmente. Y el único que la puede dar no es una organización religiosa. Se llama Jesucristo, el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otro camino. Amén. Y como dijo alguien muy sabiamente, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Quiere decir que los hijos de uno, que uno es cristiano, los hijos de uno tienen que hacer una decisión ellos personalmente, cada uno de ellos, porque salvación no se hereda. Pero mira, Diosito, mi papá y mi mamá son tuyos, son cristianos, entonces yo tengo que ser cristiano. Tienes que entregarle la vida a Cristo para que Él te dé vida eterna. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí Juan está hablando de juicio. Así que tú no das buen fruto, te talo y te echo al fuego del infierno. Está hablando de juicio. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto sería buena sobra. Juan el Bautista todavía estaba enseñando dentro del antiguo pacto. Recuerden que el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo y comenzó una vez que el Señor murió y resucitó de entre los muertos. Versículo 12, vinieron también unos publicanos, los que cobraban, judíos que cobraban el tributo, los taxes para el imperio romano, y que el resto de los judíos los odiaban porque estaban cooperando con el imperio. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, porque ellos cobraban el impuesto para Roma, pero pedían más que era para ellos. Y algunos publicanos se habían enriquecido. De allí que Zaqueo, ¿se acuerdan de la historia de Zaqueo? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Zaqueo en Jericó? Cuando el Señor llegó a su casa, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, etcétera, etcétera. Y si a alguno he defraudado, le devolveré 4 veces tanto. Ese hombre había conocido la verdad y estaba arrepentido. Gloria a Dios. No exijas más de lo que os está ordenado. En otras palabras, hermanos, esto es lo que sucede en nuestros países. La extorsión, la mordida. En muchos casos porque no les pagan, el gobierno no les paga lo que le deben pagar. Por ejemplo, la policía, funcionarios municipales, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, pues yo me las tengo que arreglar de alguna manera para poder vivir. Entonces extorsionan a la gente. Yo recuerdo hace algunos años atrás oí de un policía, un militar ahí en Guadalajara, que le dijo al que era alcalde en ese momento, oye, hazme jefe de la policía, no me des sueldo, yo me encargo de buscármelo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del Negro Durazo? Se hizo súper millonario, se crió con uno de los presidentes de México, no sé si era de López Portillo, eran íntimos amigos desde niño, y lo puso de jefe de la policía y obligaba a cada policía que cada día le tenía que llevar una cuota. Se hizo millonario, el hombre estaba haciendo un castillo estilo Grecia, creo. Terrible, esa es la construcción, la corrupción. Sí, José Daniel. Era el general que tenía más estrellas de todo. Él mismo se las ponía. Los hermanos Horta fueron unos misioneros a Liberia, África, por 29 años. Ellos vinieron acá varias veces, los conocimos, ya eran ancianos. Habían levantado una misión como a 150 millas de la capital Monrovia, en Liberia. Él había construido todos los edificios, todo, era un tremendo carpintero. Y nos contaban, ellos vivieron 14 meses en mi casa y ellos nos hacían tantas historias. Tenían que ir a Monrovia para el correo, para recibir correspondencia, para mandar correspondencia, como 150 millas, y nada más que iban entrando a la ciudad ya los paraba un policía. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, usted hizo tal cosa. No, sí. Y le ponía una multa y tenía que dársela allí. Porque a veces tenían 3, 4 meses que el gobierno no les había pagado. Y estos policías, para poder sobrevivir,
extorsionaban a la gente. Llegaban al correo y en el momento que entraban, le bajaban la ventanilla. ¿Qué pasó? Pero todavía es hora de servicio. No, ya terminé. Para ver si le daban mordida. Y eso es lo que pasa en nuestros países. Y ya existía eso en los días de Juan el Bautista. Por eso él dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos, soldados? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Wow. Para terminar, hermanos, esta partecita, creo que es bueno que recordemos lo que dice los 10 mandamientos. Lo que Dios ordenó en cuanto al prójimo. Nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro prójimo. ¿Cómo debemos proteger al prójimo? No le debemos hacer daño al prójimo, etcétera, etcétera. Pero después de los 10 mandamientos hay un montón de leyes que el Señor dejó, donde se enseña nuestra responsabilidad con los demás. ¿Están aquí? Ahora, en el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación, la dispensación de la gracia, con más motivo, nosotros tenemos que actuar como verdaderos cristianos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que no debemos hacer a otros lo que uno no quiere que nos hagan a nosotros. En el Antiguo Testamento se enseña que un patrón no le debe retener el salario a sus empleados, a sus jornaleros. Porque de eso vive, de eso come. Con eso mantiene la familia. ¿Y cómo es posible que haya un patrón que se llame cristiano y cuando le tiene que pagar al jornalero, al trabajador, al empleado, le dice, mira, no tengo dinero en este momento, para la semana que viene te doy? Oiga, haga algo, pero si le trabajó, si le sirvió, tiene que pagarle. Porque tiene biles que pagar. Tiene una familia que mantener. Y no puede esperar a que le paguen a uno porque, por ejemplo, el dueño del apartamento está esperando que le pague y porque hay que ir al market a comprar y ¿con qué le compra? Y otra cosa, hermanos, como creyente, si uno es empleado, no debe robar al patrón. ¿Cuánta gente le roban a los patrones diciendo, ¿a poco? Si lo que me pagan es una miseria y estás millonario, sí, porque yo me llevo esto. Pero la Biblia dice, no hurtarás, no robarás. Y si uno nació de nuevo, son cositas que tenemos que observar para estar seguros que nuestra senda no está torcida, está derecha. ¿Cuántos aquí tienen su senda derecha? A ver las manos, atrévase. No, hombre, tengo que seguir porque... Aleluya. Vamos a terminar aquí. Tenemos Santa Cena hoy. Hay que aprender a ser verdaderos cristianos y no confiar uno en la señoría. Yo
me convertí, prácticamente era un niño, yo siempre he sido cristiano, y en esta iglesia yo llevo tantos años, yo tengo derechito, la puerta abierta. No te confíes. ¿Qué dijo hermano Reyes? Seamos fieles hasta el último suspiro, ¿eh? Aleluya. Seamos fieles hasta el último suspiro. Terminamos aquí. ¿Aprendió algo? Mire, es mejor estar en una iglesia donde le dicen a uno lo que es la verdad, donde no lo engañan, aunque duela, pero que nos preparen para ir al cielo. Y no estar en una iglesia donde nos pasen la mano y resulta que no estamos preparados para cuando el Señor nos llame. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos dejó el ministerio de Juan el Bautista. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.